Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los problemas del sistema nervioso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. En distintas ocasiones hemos estado hablando en Metabolismo TV sobre la influencia del sistema nervioso del cuerpo sobre el metabolismo. De hecho, todo el metabolismo, todo el sistema hormonal se dirige a través de la influencia del sistema nervioso que emana desde aquí, desde el cerebro baja y controla todo el cuerpo. En otras palabras, todo lo que pasa en el cuerpo, todo, las glándulas, la digestión, los procesos respiratorios, la digestión, la respiración, todo se controla a través del sistema nervioso central autonómico. Se llama sistema central autónomo simple y sencillamente porque es un sistema que no necesita de nuestro pensamiento para poder actuar. ¿Qué pasa? Todos los problemas que existen de los nervios tienen algo en común. Son distintos problemas, como decir, hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que es un problema neurológico, donde el cuerpo se ataca él mismo al sistema nervioso. Está problemas del sistema nervioso, como decir la esclerosis múltiple, donde realmente una persona va perdiendo la capa de mielina, que es la capa de grasita que protege los nervios empiezan a tomar como si fueran cortocircuitos, ¿no? Y la persona puede quedarse inválida con la esclerosis múltiple. Hay la neuropatía que da a los diabéticos, la neuropatía periferal. Periferal quiere decir que tiene que ver con un sistema de nervios que viene desde el cráneo y llega hasta las partes externas del cuerpo. Y eso empieza a tener como si fuera cortocircuitos y la persona empieza a no sentir las piernas, a perder la sensación, a tener problemas con su sistema nervioso. Pero todos esos problemas con el sistema nervioso tienen algo en común. Le voy a enseñar, por ejemplo, de cerca un video cortito de cómo más o menos funcionan los nervios. Trabajan pasando una señal, que es un neurotransmisor, le van a pasar a través de un abismo pequeñísimo que se llama la sinapsis, ¿no? Le voy a enseñar ahora cómo un nervio dispara su neurotransmisor que tiene que llegar al otro lado para que haya una conductividad nerviosa, ¿no? Por aquí tiene uno, por ejemplo, esto es una pequeña animación, ¿no? Aquí ve el nervio disparando y esas partículas que están saliendo son los neurotransmisores que van llegando al otro lado y van llevando la señal nerviosa, ¿no? Eso está pasando dentro de su cuerpo millones y millones y millones de veces durante todo el tiempo mientras usted está mirando, oliendo, viendo, pensando, sintiendo. Eso está pasando a través de todo el sistema nervioso. Esos nervios están todo el tiempo disparando señales, ¿no?, que son interpretadas al otro lado. Y eso es lo que es el sistema nervioso. Ahora, voy a la pizarra un momentito para hablar un momento de los problemas con el sistema nervioso. Mi observación con el sistema nervioso es que, y le voy a dar un caso sencillo, simple que acabo de experimentar. Por ejemplo, hace ya unos meses que el doctor Carlos Sidre y yo, el doctor Carlos Sidre es un médico de acá de Puerto Rico, un médico internista con más de 30 años de experiencia, que me ayudó con el tema del libro de Diabetes sin Problemas. De hecho, su foto está por aquí en la portada de adentro del libro Diabetes sin Problemas. Pues Carlos Sidre es un médico con más de 30 años de experiencia, un médico internista. Ha trabajado muchísimo con diabéticos, con todo tipo de condiciones de salud. Los médicos internistas se especializan mucho en personas ya que están un poquitito más adultos, ¿no? Que entonces empiezan a tener más problemas internos del cuerpo, ¿no? Y trabajan mucho con el tema de diabetes, con los temas de alta presión, de alto triglicéridos, colesterol, ese tipo de cosas, ¿no? Pues Carlos Sidre es un médico que me ayudó mucho con el tema de nosotros poder ponerle al público disponible la información en palabras sencillas de qué es lo que es la diabetes y cómo la puede controlar. Verdad, allá afuera no hay mucho interés de que usted sepa esta información, porque si usted sabe esta información no va a estar enfermo. Si no va a estar enfermo, no va a consumir medicamentos. Y si usted no consume medicamentos, se cae el imperio. Pero eso es tema para otro día. Pero de todas maneras, sobre el sistema nervioso, ¿verdad? Pues usted me ha oído en distintas ocasiones, sobre todo en el episodio, hay un episodio de Metabolismo TV, que es el episodio número 199, que si usted no lo ha visto, le recomiendo que lo vea. Hágase un search en Metabolismo TV o inclusive en YouTube y búsquese episodio 199, ¿no? Y es un episodio que trata sobre el sistema nervioso. La forma en que funciona el cuerpo, ¿verdad?, es que el sistema nervioso, que emana de aquí del cerebro, especialmente de aquí atrás del cerebro, contacta
todas las partes del cuerpo. Quiere decir que contacta todos los órganos que producen las hormonas. O sea, si usted pasa un mal rato, un susto, el sistema nervioso envía unos impulsos eléctricos, porque es como un sistema eléctrico, que le da un impulso a las glándulas que producen unas hormonas. Por ejemplo, hay una hormona que se produce cuando usted tiene estrés, que se llama adrenalina, que se produce aquí en las adrenales. Otra se llama cortisol, esta es la que engorda, por eso es que tener estrés engorda, le saca la barriga, la panza para afuera, ¿no? Pero todo eso pasa a través del sistema nervioso, porque el sistema nervioso funciona principalmente con impulsos. Y son impulsos que son electroquímicos. Son impulsos que son impulsos eléctricos. Y luego, cuando llega al final del nervio, ¿no?, que pasa por una sinapsis, que es como si fuera un pequeño abismo, ¿no?, pues esto viene un impulso eléctrico aquí, son electrones, acá se convierte en algo químico, que son los neurotransmisores, y acá se recibe y sale otro impulso eléctrico para acá, ¿no? Entonces, básicamente, eso funciona así millones y millones y millones de veces a través de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué daña el sistema nervioso? Pues las cosas que dañan el sistema nervioso es todo aquello. Le recomiendo que usted vea el episodio 199 y sepa qué tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo. Porque saber qué tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo le permite escoger los alimentos correctamente para que usted no dañe su sistema nervioso y no dañe su metabolismo. Todos no somos iguales. Algunos de nosotros tenemos un sistema nervioso pasivo, otros excitados. Eso es lo que los médicos llaman parasimpático y simpático. Yo decidí rebautizarlo como pasivo y excitado porque me gusta hacer las cosas sencillas, ¿no? Ahora, si usted está teniendo problemas, cualquier problema con el sistema nervioso, hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que tiene el nombre de un francés, que fue el que el primero la describió, ¿no? La misma esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple tiene que ver con el sistema nervioso, porque es como que los nervios son así y tienen una capa de una grasita que se llama la mielina, y esa grasita, cuando se daña, se lacera, el nervio empieza a hacer como si fuera cortocircuito, ¿eh? Y la persona pues pierde el control de su cuerpo, ¿no? El Guillain-Barré, la esclerosis múltiple, la neuropatía diabética, neuropatía, neuro quiere decir nervio, patía quiere decir enfermedad, así que es una enfermedad de los nervios. La neuropatía diabética, la neuropatía periferal, que es una neuropatía que le da, no a los que no tiene que ser diabético para que le dé, es que hay problemas de conducción eléctrica y química en los nervios que van desde el cráneo hacia las distintas partes del cuerpo, ¿no? Así que todos estos problemas del sistema nervioso, sistema nervioso, la experiencia que hemos tenido dentro de los Natural Slim es que todos están de una forma u otra relacionadas a siento decírselo, pero está relacionado a la alimentación. Cuando usted está consumiendo alimentos que su cuerpo no tolera o que no son apropiados para el tipo de sistema nervioso que tiene su cuerpo, lo que usted heredó, empiezan a haber un montón de problemas con el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso depende de que haya un ritmo de conducción eléctrica. O sea, no es lo mismo pasar 10 impulsos eléctricos que pasar 100, que pasar 1000 en un minuto. No es lo mismo. O sea que cuando eso se acelera demasiado y está pasando 1000 en vez de 100 o en vez de 10 que tenía que haber pasado, lo que sea, es como si se quemara. Entonces, en principio, todo lo que esté pasando con el sistema nervioso va a tener que ver mucho con su alimentación. Voy a regresar en un próximo episodio para completarle esta idea, de forma que si tiene algún problemita con el sistema nervioso, usted lo pueda detectar y eliminar. Y esto se lo comenté hasta aquí, pues, porque lo que decimos siempre, la verdad siempre triunfa.